tu tiempo. Te Con agradezco mucho mucho que vengas, que estés conmigo, que podamos platicar un ratito porque este Sí. proyecto me tiene muy emocionada. Creo de verdad que es muy importante compartir un poco de nuestras historias para que otras personas puedan escuchar, tomar lo que les toque, aprender un poco. Así que te agradezco mucho tu tiempo y tu buena disposición. Gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a empezar por el principio. Claro. Vamos a entender un poquito de quién eres, qué haces hoy, un poco tu nombre, un poquito conocerte y entender mejor qué eres. Me llamo Nancy Severo Garnica, bueno, Nancy Trinidad de Lourdes Severo Garnica. Soy licenciada en psicología. Actualmente me dedico más a la parte laboral de la psicología, ¿no? La psicología en las organizaciones. Me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho hacer ejercicio, practico flag los domingos, ahorita ya encontré otra vez en donde jugar voleibol, entonces estoy muy feliz. Ay, el voleibol es increíble, ¿no? Me encanta. Sí. Y bueno, estoy viviendo con una pareja actualmente, con mi pareja se llama Eduardo y él es tatuador, entonces Tatuador. Tatuador. Ah, qué lindo. Es. Ajá. ¿Y tú tienes tatuajes? Sí. Muchos, sí. Ya tienes muchos tatuajes. Muy bien, Muchos bueno, tatuajes. espero que te los haya hecho él. Sí, así es. Bueno, muy bien. Ahora quiero que nos platiques un poco sobre tu entorno familiar, un poco con el principio, para saber un poco cómo el origen de tu educación, de tu formación, un poco lo que viste a temprana edad, para conocer un poco tu entorno y saber cómo llegamos a un punto que vamos a tocar adelante. Claro. Pues mira, mi papá falleció hace 13 años. Hace 13 años fallece mi papá. Pero previo a su fallecimiento yo era una niña muy consentida, ¿no? Tengo 2 hermanos, mis 2 hermanos me llevan 9 y 10 años, entonces son mucho más grandes que yo. Mucho más grandes. Y yo siempre vi en mis papás una relación muy bonita, o sea, era un amor muy bonito, ¿no? Nunca los vi discutir, nunca los vi pelear, mi papá siempre estaba procurando a mi mamá, ¿no? Mi mamá, pues siempre igual pegados, ¿no? Siempre estaban pegados. De hecho, en algún momento mi hermano, así en momento dramático, ya sabes, dijo, es que ellos se quieren más de lo que nos quieren a nosotros, ¿no? Y yo dije, pues qué padre, ¿no? O sea, porque finalmente nosotros nos vamos a ir y ellos son los que se van a quedar aquí. Entonces, creo que eso me gustó mucho. O sea, fue un amor que yo tomé mucho de ellos. Del cómo, a lo mejor ese amor que yo veía, lo trasladé al amor romántico, ¿no? Sí. Y que yo decía, no, yo quiero vivir eso, ¿no? Yo quiero que una pareja siempre esté ahí para mí, que siempre estemos juntos, ¿no? Él, por ejemplo, mi mamá se ponía a hacer otras cosas y él estaba así de, ya Lulu, ya viejita, ya negrita, ¿no? Porque siempre quería estar con ella. Pero, por ejemplo, el contexto de mis abuelas es completamente diferente, ¿no? Yo siento que ellos rompieron ese patrón que tenían o que venían arrastrando a las familias, porque mi abuela paterna vivió pues toda su vida con mi abuelo. Ella tuvo un tema de abuso anterior a mi abuelo y tiene un hijo, ¿no? Y después conocí a mi abuelo y mi abuelo es un canijo, ¿no? O sea, es el típico macho, ¿no? Que tenía mujeres de aquí y allá, la maltrataba, ¿no? Maltrataba a sus hijos. Pero mi abuela paterna, la mamá de mi papá, era muy feliz. O sea, siempre fue muy feliz. Siempre fue una persona con una alegría así desbordante, siempre te cuenta, o sea, de hecho a la fecha si la voy a ver es como contarte y cotorrear contigo y platicar y muy divertida, ¿no? Una señora muy divertida. Y ella siempre protegía a sus hijos. O sea, siempre era así como que, ok, sí, le gustaba estar embarazada, ¿no? Creo que es la primera mujer que escucho. ¿Cuántos hijos tuvo? 7, pero vivos. Porque sí, creo que perdió a unas gemelitas que tuvo. O sea, tuvo varias pérdidas a lo largo de su vida. Y aún así yo considero que es la persona más resiliente que conozco. Y ella decía, a mí me gusta tener hijos. Sí. Todavía me acuerdo que cuando nació mi sobrina, la hija de mi hermano, la llevaron a conocerla y todo, y la cargó y volteó con mi abuelito y le dijo, mira viejo, ¿y si encargamos otro? Que le gustaba, ¿no? O sea, le gustaba estar embarazada, pero creo que yo puedo decir como ahorita que ya como el contexto y que conozco todo, creo que era porque en esos momentos pues no le pegaba, no la molestaba, no le decía nada, porque estaba embarazada, ¿no? Yo lo relaciono eso, no lo sé, ¿no? Pero puedo relacionarlo a eso. Y pues la historia igual de mi abuela materna es muy similar, ¿no? O sea, una señora de ojo verde, blanca, muy guapa, que conocí a mi abuelo y se casan. Ella es muy joven cuando empieza pues a casar, bueno, se casa con él y empieza a tener hijos, ¿no? Entonces, igual ella tuvo 9 hijos
¿no? Otro macho mexicano microbusero, ¿no? Sí. Ya sabes, entonces como los navegantes, ¿no? En cada puerto un amor, así el señor, ¿no? Igual maltrataba a mi abuelita, llegaba de repente y pues ya sabes, ¿no? A pegarle a sus hijos y ya se iba, ¿no? Era lo único a lo que se presentaba el señor. Y mi abuelita decide separarse, ¿no? O sea, mi abuelita sí dice, no, yo no quiero esto y se aleja, ¿no? Desafortunadamente él le quita 2 niños a ella, ¿no? ¿De cuántos? De 9. Entonces ella cría 7 y él se lleva él se a queda los con otros 2. 2, ¿no? Que ahí tu mamá se queda con ella. Con ella, Okay. ajá. Mi mamá es la mayor de las hermanas y se queda con ella. Bueno, tenían un hermano mayor, pero fue el que se fue con él, ¿no? Entonces, ella se queda con ellas y pues ella es la que toma ese peso de ayudarle a la mamá, ¿no? Claro. O sea, de ser la cuidadora de las hermanas, de ser la que está siempre al pendiente, entonces empieza como a generar esa parte. Y la verdad es que yo creo que ellos rompen ese patrón porque él decide no seguir ese ejemplo que vio de mi abuelo, ¿no? O sea, del que engaña, del que golpea, del que grita. Tenía su carácter, porque pues sí tenía su carácter, ¿no? Formado. Y sí creo que la formación tiene todo que ver en eso, ¿no? Sí, Sin embargo, él sí me imagino, vio a su mamá sufrir. Sí. Y dijo, no quiero que mi esposa pase eso. Exactamente, y sus hijos, ¿no? También. Entonces él toma como esa parte y dice, no, yo no quiero eso. Y aparte siento que le quedó más el modo de ser de mi abuela que de mi abuelo. O sea, siento que él igual, bueno, él era muy feliz, ¿no? Él era bien coqueto y bien fiestero y bien bromista y todo el tiempo estaba feliz, ¿no? Pocas veces lo vimos enojado y aun cuando estaba enojado, él llegaba a decirnos, hija, disculpa, no estaba enojado en ese momento, pero sabes que te amo, ¿no? Entonces, esos cambios de vida en los que él ya no es, pues, el típico macho que golpea y que arregla todo a golpes. Al menos a mí me tocó esa parte, ¿no? Porque... Exacto, porque tus hermanos no vivieron la misma etapa, no. O porque a lo mejor tú porque eras niña. Sí, no sé, mi hermana y mi hermano vivieron como un momento diferente, yo siento, de la crianza que ellos tenían, ¿no? Okay. Porque sí fue diferente, o sea, ellos sí de repente cuentan, ya sabes, que el chanclazo, ¿no? O cosas típica así, educación. típica educación mexicana, pero a mí ya no me tocó, ¿no? O sea, a mí esa diferencia que tuvieron ellos en su crianza conmigo, siento que fue por eso, por los años que pasaron, de esos 9, 10 años de diferencia, sí. La madurez a lo mejor con la que ya empezaron a criar a otra hija, sí. El estatus en el que ya se encontraban, pues era diferente. Entonces yo siento que a mí no me tocó eso, o sea, pues a mí no me pegaron, no, yo era bien consentida, entonces fue como esa cuestión diferente que yo vi. No sé mis hermanos, o sea, ahí sí desconozco. Cada quien tiene su propia historia, entiendo. Pero yo en mi caso yo vi eso, ¿no? O sea, yo viví eso de no golpear, de no pegar, de no regañar, de no esto. A mí yo te puedo decir que me brindaron mucha confianza, toda la vida. O sea, mi contexto fue de confianza. Entonces yo todo le cuento a mi mamá y a la fecha, ¿no? O sea, mi papá en su momento pues también lo hice. Desafortunadamente pues se nos fue, ¿no? Pero sí, porque llegamos a ese punto donde tu papá fallece por enfermedad. No, él muere en un accidente. Ok, así que fue totalmente repentino. Exactamente. Un golpe para la familia. Terrible, terrible, terrible. Creímos que no nos íbamos a recuperar de ese golpe. Sí, porque sí era una persona muy amada, ¿no? O sea, y era quien mantenía también el lazo familiar. O sea, él se fue y ¡pum!, todo se desarmó, ¿no? O sea, ya mi hermano ya no lo vemos. Tus hermanos eran más grandes, mucho más grandes en ese momento. Sí, ellos tenían ya 27, 28 años y yo tenía 17, ¿no? Claro. Entonces fue como esa crisis estructural que yo viví en ese momento me pegó mucho. O sea, porque aparte yo siempre andaba con mi papá. O sea, de hecho ellos me hacían la broma de, no, nos vamos a divorciar, ¿con quién te vas? Y yo, con mi papá, ¿no? O sea, siempre con mi papá. Sí. Siempre andaba atrás de él, siempre estaba con él. Entonces fue complicado para mí el vivir ese desprendimiento de él. Ok. Si él fallece cuando tú tenías 17, un poquito para entender tu Nancy de 15 años, ¿no? Porque me gusta ir a este punto de los 15 años porque creo que más allá de que empiezas a ser mujer, que eso no tiene nada que ver, en realidad sí creo que para la educación mexicana y la sociedad mexicana los 15 años es un parteaguas, ¿no? Sí. Empiezas con decisiones de alguna forma, todavía tienes sueños, pero ya no. Hay niñas de 15 años que tienen un contexto muy diferente que otras. Así que por eso me gusta un poco ir a esta pregunta para entender un poco qué estaba pasando en tu cabeza a los 15 años.
ya hablando un poco más sobre seguramente cosas que despertaban en ti, como que un niño te gustara, o como que si tenías, o ya empezabas a tener algún tipo de novio, porque, pues bueno, no se puede decir realmente novio a esa edad, aunque sí creo que en esa edad sientes que te mueres por tu por primer la amor, gente, sí, claro. ¿no? Entonces, algo como eso, entenderte un poco de qué estabas pensando que iba a pasar contigo, qué estabas soñando que iba a pasar contigo. Sí. Pues fue muy raro porque yo, por ejemplo, precisamente por mis hermanos, como me hacían mucha burla, o sea, eran más grandes que yo, entonces siento que me maduraron mucho en ese aspecto. A mí me encanta bailar, me encanta, es algo que amo. Entonces yo quería mis 15 años porque quería bailar, ¿no? Claro, O sea, no era por otra cosa, realmente era así como yo quiero bailar. En algún momento yo recuerdo que mi hermana me dijo, piénsalo, me dice Taguis, entonces me dice Taguis, piensa. Me dijo, mi papá no tiene para una fiesta, ¿no? Él se va a hacer lo que sea posible por darte la fiesta que tú quieres. Me dijo, pero no tiene dinero para una fiesta. Entonces yo recuerdo que en ese momento, en ese momento serio, yo dije, sí es cierto, ¿no? Entonces decidí no tener fiesta, ¿no? O sea, yo por mí fue no tener fiesta, pero la parte de los novios siento que siempre fui como, igual que mi papá, muy coqueta y muy noviera, ¿no? Entonces, sí era así como que el niño que te gustaba en la secundaria y de repente así veía a alguien y decía, ay, yo qué guapo está esa persona, ¿no? Sí, o sea, sí me despertaba ese interés. No sé, soñaba yo en esos momentos con ser médico, ¿no? Entonces siempre fue como ese de decir, yo quiero ser doctora y voy a ayudar y la gente y no sé qué, ¿no? Pero, digo, después se fue acabando ese sueño precisamente a partir del suceso con mi papá, ¿no? Pero yo creo que la niña de 15 años, yo puedo decir ahorita que me hubiera gustado más disfrutar mi etapa de 15 años, que no tuve, porque hasta cierto punto el convivir con mucho adulto me quitó. Claro. O sea, yo me iba a fiestas con mis papás y pues era gente adulta, ¿no? Tus hermanos eran adultos, mis hermanos tus amigos eran adultos. Exactamente, entonces yo siempre viví, yo te puedo decir que no vi una película de Disney hasta que tenía ya 17, 18 años, o sea, nunca fui como de... ¿Ilusionarte con eso? Exacto. Entonces sí me hubiera, o sea, ahorita digo, no manches, me hubiera gustado vivir esa ilusión o ese amor así desbordante y todo con alguien así, ¿no? También viví muchas cosas, ya sabes, lo típico de, pues es que si te maltrata, es porque le gustas, ¿no? Y te creías eso, ¿no? ¿De dónde venía eso? De compañeros de la escuela, ¿no? O sea, era así como el tema de la sociedad de, pues es que seguro te hace caras porque le gustas. Y entonces empiezas a como internalizar eso. Y entender eso de, oye, sí, a lo mejor me está maltratando y por eso le gusto, ¿no? Y pues de repente ya te gusta un niño y dices, oye, empiezas como a intentar como buscarlo o así y a mí me pasó, ¿no? Que de repente era como no me interesas, ¿no? O te hacían caras o te hacían burla o regalabas algún chocolate y era así como, ahí está, ¿no? Ya se está enamorada de mí. Y entonces era como esa decepción inmediata de decir, ay, pues entonces ya no quiero nada, ¿no? Sí. En ese sentido. Bueno, pues bueno, al final sí creo que cada niña pasa una etapa diferente para eso. Y tiene mucho que ver con la aceptación que tienes con los chicos, porque sí creo que los chicos también a esa edad, muchas ya son populares y tienen que formarse de otra manera a la que otras muchas que no les pasa lo mismo, ¿no? Pero al final tú traías un ejemplo importante de tus papás y también eso era una cosa interesante. Ahora, bueno, antes de ya pasar a la cosa más delicada, quiero hablar un poco sobre tu corazón, ¿no? Un poco de qué... ¿cuántos novios tuviste? Un poco de cómo te enamoraste, un poco de... ¿Cómo fue un poco la primera vez? Sí. La primera vez que me enamoré yo creo que fue igual en la secundaria y fue precisamente de un chico al que le gustaba a mi amiga, ¿no? O sea, mi amiga estaba súper enamorada de él y cuando voy y le digo, oye, ya sabes, ¿no? Dile, ¿no? Sí, y entonces me avienta él de... pero tú me gustas a mí. Y entonces fue como, ups, ¿no? Y huí porque yo no quería hacerle daño a mi amiga. O sea, realmente es una amiga a la que a la fecha sigo viendo y la quiero mucho porque son amigas de secundaria, de esas que hacemos mucho lazo, ¿no? Entonces, pero después ella me dijo, ya pasó como un tiempo y me dijo, ¿sabes qué? Es que no le gusto. Me dijo, ya me dijo que le gustas tú.
Me dijo, entonces, pues, adelante, ¿no? Entonces ya con el permiso. Y a ti sí te gustaba en realidad, A mí ¿no? sí me gustaba, Ajá, sí ajá. me gustaba mucho este chico. Bueno, hubo un momento en En el que lo hice, sí, 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 pero sí. no fue fácil. Exactamente. Así que, ¿cuántos años tenías cuando conociste a tu compañero? Ujú. 17, 17 17. años. Fue Ya, 3, ya sin tu papá, no, porque era importante ajá, saber un poco como todo tu contexto, como para saber un poco de qué te sí. llevó ahí, pero todavía estaba tu papá Sí, entonces. de hecho fue algo, o sea, yo siento que fue como mi clic para la dependencia con él. Ok. El que yo me aferrara a él porque él estuvo cuando mi Ujú. papá falleció. Ok. O sea, llevaba yo como 3 meses de estar con Ujú. él. O sea, lo conozco Ujú. en el CCH antes de salir. Ujú. Pasamos 3 meses juntos y al tercer mes es cuando fallece mi papá. Ok. Entonces, mayo, junio, sí, 2 meses y cacho. Ujú. Entonces, siento que fue como mi momento de aferrarme, De que alguien te pudiera salvar. salvar, Sí. exactamente. Entonces, fue a los 17 años ¿Y cuando yo quién conocí. era él? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué estaba haciendo? Él me llevaba 3 años, él ya Ujú. estaba estudiando en la universidad. Ok. Este, lo conocí jugando voleibol, precisamente, Ok. ¿no? Entonces lo conozco jugando voleibol y pues empezamos a salir, ¿no? O sea, me invitó a salir. Ujú. Había un evento que se llamaba Intra CCHs, en donde todos Ujú. los CCHs se juntan y pues juegan los deportes que hay, Voleibol. ¿no? Entonces yo estaba jugando voleibol y él llegó de CCH Oriente, pero él ya no estaba en CCH Oriente, o sea, él ya estaba en la universidad. Lo conocí y y me invitó a salir, ¿no? En el momento en el que me invita a salir, me da un beso, o sea, me da un medio beso y fue como, ya sabes, en ese momento fue Ya. qué bonito, qué Flechada. romántico, ajá, sí. Ajá. Y empezamos a salir, ¿no? Empezamos a salir, lo mismo de siempre, yo siempre que tenía un novio les decía, es que tienes que ir a hablar con mis papás, porque Ok, ok. yo siempre era como de decirles, ¿no? Porque mi papá siempre me decía, yo quiero que me digas en dónde estás, cómo estás y que estás bien, ¿no? Ujú. No por vigilarte, sino para saber que realmente estás bien. Claro. Entonces siempre fui de, sí, ¿no? Y Ujú. yo, papá, voy a salir con tal, voy a estar en tal lado y así. Eh, entonces él va, conoce a mis papás, nos hacemos novios y empezamos a salir, ¿no? Mucho, mucho salir, mucho Ujú. salir. Conozco a su familia, ¿no? Pero esto es después de que fallece mi papá. Entonces cuando fallece le aviso y pues llega, ¿no? A Ujú. estar Ujú. conmigo, a platicar conmigo, todo. Ujú. Ahora, a lo que ahora ya conozco como love bombing, ¿no? Que es Ujú. las bombas de amor, Sí. ¿no? Y que te enganchan y de repente empiezan a tener esa parte. Digo, ahorita que ya lo aterrizo. Racionalizas, ¿no? Ajá. Exactamente, ya que lo aterrizo, o que ya tomé como terapia para esa parte, Sí. él fue gradualmente a iniciar con estas situaciones. Sí, porque eso es un tema que me importa mucho, es cuando después, porque cuando volteas atrás te das cuenta de que había Sí. cosas. Cuando estás adentro, generalmente eso lo dejas pasar Ujú. y sabes, y haces justificaciones, Exacto. entiendes un poco que la cosa es porque te quiere, porque te Sí, sí, está sí. protegiendo, porque así se muestra el amor, Ajá, porque exacto. nadie comprende el amor suyo y Sí, sí, verdadero y más fuerte del sí. mundo. Exacto. Pero en realidad cuando tú volteas un poco hacia atrás, te puedes dar Ujú. cuenta de cuándo empezó. Así es. Así que tú, en tus recuerdos, ¿cuándo crees que empezó? Yo lo tengo muy marcado porque sí, Ujú. justo hice ese back, ¿no? O sea, Ujú. ese flashback de decir, a Ujú. ver, ¿en qué momento empezó él? Lo tengo muy marcado porque íbamos a jugar voleibol al Deportivo de 18 de marzo. Ok. Yo nunca fui nunca he sido muy delgada extremadamente, ¿no? A excepción de hace como 2 años, que sí bajé mucho de peso, pero recuerdo así el primer comentario que, boom, ¿no? Hizo así mi corazón. ¿Qué te lastimó? Me dijo, estaba otra chava jugando. Una chava simpática, ¿no? Alta, y me dice, empezó a jugar ella con su familia y pues jugaba bien, ¿no? Y me dice, sí se nota que juega muy bien, sobre todo en el cuerpo que tiene. Y fue el, ¿no? O sea, me desarmó completamente, pero en ese momento yo me eché la culpa, ¿no? Yo dije, Claro. yo no estoy comiendo de manera adecuada, yo no he hecho bien de manera correcta lo que es entrenar para el voleibol. Y entonces empecé a justificar
lo que él me dijo, ¿no? Pero creo que fue el primer comentario que él me hizo y que me desmoronó completamente. O sea, fue directo a la autoestima, así fue. Sí, sí. ¿No? Entonces, creo que fue ese, y Ujú. fue a los 2 meses y medio. Entonces sí fue como, y vea, o sea, la fecha Te pega, sigue ¿no? O sea, porque lastimando, sí. digo, yo era una mujer súper segura, o sea, yo era una mujer súper segura que, era una chica súper segura, porque no era una mujer, era una chica súper segura que, a la que no le importaba, ¿no? O sea, los chicos que me decían, no, no quiero contigo, pues hay otros, ¿no? Entonces, él dañó esa parte de mí. Y a raíz de eso empezaron a crecer los comentarios, ¿no? Ujú. O sea, a lo mejor no atacaba directamente el físico, pero sí de repente así como ay, es que no tienes pompis, ¿no? Y era Te así, decía cosas. Ajá. ¿no? Eh, Cuando fallece mi papá, pues él, no sé qué pasó por su mente, ¿no? Pero afianzamos más todavía la relación, ¿no? Y de ahí empezamos a tener, pues, ciertos problemillas, ¿no? Yo me Ujú. empecé a volver muy insegura a raíz de estos comentarios, este concepto de gaslight, ¿no? De volverte loca nada más porque sí, Pero ¿no? entonces tú sí reconocías que te lastimaba y sí eras capaz de hablar con él para poder expresarlo Sí, y él en lugar de mejorar, evidentemente, sí, lo hacía parecer peor de lo que estaba exactamente, pasando. sí, Ujú. exactamente. Y la verdad es que yo siempre he sido de hablar, ¿no? Siempre he sido de hablar las cosas y decir, oye, pues esto no me gusta, ¿no? Y él era así, no, es que estás loca, es que no, no te engaño, es que no, esto, ¿no? Y yo me volví muy insegura con él, muy Ujú. insegura. O sea, yo puedo decir que viví 8 años de relación con él. 8 años, ok. 8 años de relación, Ujú. casi 9 años con él. ¿Vivieron juntos? Vivimos juntos, de hecho nos Ujú. casamos. Ok. O sea, de hecho, algo que es como muy importante que me gustaría comentarlo para abrir como esta Sí, parte, sí. es que llegamos a terminar durante la relación, pero cada vez que terminábamos, la relación se hacía con un compromiso mayor. Ujú. O sea, la primera vez que terminamos, a la siguiente vez empezaba a ir más a mi casa Ujú. y a quedarse ahí y yo a quedarme en su casa y empezamos así, ¿no? Segunda vez que terminamos, me pide que me vaya a vivir con él. Ujú. Tercera vez que terminamos, nos casamos. Entonces es como, Iba creciendo y ajá. creciendo. Y la última vez yo dije, no, me va a embarcar con un hijo. Dije, Ujú. no, o Sí, sea, definitivamente no, sí. ¿no? Eh, pero sí es algo muy importante porque a veces no lo ves, ¿no? Dices, yo lo veía en ese momento y decía, ay, qué romántico, o sea, terminamos y ya Y vamos a siempre vivir sí nos juntos, ¿no? amamos. Ajá. Exacto, pero no es así, o sea, era esa parte de la manipulación para tenerme ahí. De ahí empezaron a haber circunstancias. Digo, tampoco es como que me pongan el papel de víctima y yo diga, ay, yo No. sufrí, ¿no? Pero la verdad es que también te puedo decir que sacamos la peor parte de los dos. Ujú. O sea, yo saqué la peor parte de él y él sacó mi peor parte, y en esa peor parte que yo tuve con él fue que me puedo catalogar de una mala persona, ¿no? O sea, yo puedo decir que él, por ejemplo, me llegaba a hacer algo o a decir algo y yo iba y buscaba un amigo y decía, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y buscaba salir con alguien como para vengarme de esa parte que él me hacía, ¿no? Ujú. Y entonces cuando él empieza a encontrar eso, peor, ¿no? O sea, empieza a encontrar que yo me comunicaba con otras personas y empieza a decirme, pues, que era una puta, que era una mala persona, que era una no sé qué, eh, infinidad de maltrato, ¿no? Y entonces ahora el inseguro era él, ¿no? Claro. Y entonces él tenía su justificación para tratarme mal porque yo había salido con alguna otra persona, ¿no? Claro. En uno de esos momentos, de esos rompimientos que tuvimos, precisamente surge esto. Yo empiezo a salir con otro chico que conocí, que me empezó a tratar muy bien, ¿no? Y nos empezamos a llevar muy bien, muy, muy bien. Empezamos a salir, pero pues otra persona me empieza a buscar otra vez y pues digo, bueno, ¿no? Es Claro. el que estaba, ¿no? Y se entera de que yo salía con el otro chico y, ¿no? O sea, de Ya. ahí fue una prisión lo que yo viví, porque fue justo cuando nos fuimos a vivir juntos y era yo trabajaba y tenía que correr en el metro porque si no llegaba a la hora que yo siempre estaba acostumbrada a llegar, Ujú. yo ya lo estaba engañando, ¿no? Sí, sí. Si yo ya estaba platicando con alguien en el teléfono, yo ya lo estaba engañando, ¿no? Y ¿Cuáles con eran este chico. las cosas horribles que tú veías de repente cuando ya te comenzaste a dar cuenta de que algo no iba bien? Uh-huh. ¿Qué cosas te pasaban? Estábamos en una fiesta con su familia y no recuerdo qué le dije,
que se enojó y tenía un cuchillo en las manos y lo apretó, ¿no? Lo apretó y me hizo así y o sea, yo viví aterrada, ¿no? O sea, me le quedé viendo y me hice para atrás y le dije, no, güey, ya, o sea, olvídalo. Y me volteé, ¿no? Fueron de ese tipo de cosas, muchísimas. O sea, muchísimas, ¿no? ¿Que eran momentos en los que te buscaba aterrorizar? Sí, sí, sí. De hecho, yo te puedo decir que esos 4 años que vivimos juntos, yo dormía en alerta. O sea, todo el tiempo yo estaba alerta esperando que no me hicieran nada, ¿no? Porque sí me daba mucho miedo, o sea, me daba mucho miedo el decir, uy, no, o sea, ¿qué tal que no despierto, no? Me daba pánico, escondía yo mi celular, ¿no? Escondía yo mis cosas porque me daba miedo porque eso fue lo que pasó, ¿no? Empezó a revisar mi celular. Y te digo, a lo mejor yo no me doy golpes de pecho y digo, ay, no, no tenía nada. Porque sí, o sea, de repente conocí a chicos y me buscaban y yo así como de, no puedo, ¿no? Claro. Ay, hola, sí, gracias, sí, luego vamos por el café. Pero pues nunca fue como algo más allá, ¿no? Entonces, eran momentos así. Pero tú sí estabas buscando salir de la relación, porque me cuentas varias veces que tienes intención de salir con alguien más, ganas de salir con alguien más, tiempo de buscar con alguien. Así que en realidad sí estabas buscando salir de eso. Sí, yo sí quería, pero no sé, o sea, yo te puedo decir a la fecha, no puedo identificar qué me afianzaba ahí. O sea, no puedo identificar por qué me quedaba. Yo creo que era como el vínculo, o sea, era la dependencia que ya se tenía tan grande. Él era muy de un pensamiento muy así, ¿no? Muy cuadrado y decía, es que pues si ya te presenté a ti, ya no puedo presentar a nadie más a mi familia, ¿no? Y ese tipo de cosas eran las que yo creo que terminaron a mí por decir, bueno, pues me quedo, ¿no? O sea, me quedo, pues es el que está y ni modo, ¿no? Siento que fue también como la sociedad, o sea, el tema social, el que su familia siempre era como que, ay, pues ustedes son una pareja bien padre, ¿no? Porque eso es lo que das a entender cuando estás en una reunión, o sea, te llevas bien, cotorreas y se acabó. Pero real no era así, o sea, lo que vivíamos día con día, ya tras la rutina, ya tras las rejas, era como, para mí era una prisión, o sea, yo sí me sentía así. Oye, ¿y vivieron solos? Vivimos solos. Sí, eso sí vivimos solos. ¿Y te casaste enamorada? No. No. No, yo puedo decir que no. Yo puedo decir que me casé por casarme, porque era lo que la sociedad dicta, o lo que seguía. sigue. Ajá, exacto. O sea, pues ya fuimos novios, ya nos vivimos juntos, pues ahora hay que casarnos, ¿no? Claro. Y entonces yo puedo decir eso, o sea, yo no estaba sumamente extasiada el día de mi boda, o sea, estaba nerviosa, pero creo que esos nervios eran porque no sabía lo que realmente estaba haciendo. Oye, ¿y todo esto que sentías lo platicabas con alguien? Con mi mamá. ¿Y tu mamá qué te decía? Pues parte de esta confianza y esta libertad en la que siempre viví, yo creo que lo hubiera recibido también de mi papá, era pues es tu decisión, ¿no? Tú sabes que aquí voy a estar, que esta es tu casa, que puedes regresar cuando quieras, pero es tu decisión, ¿no? Y tú te haces responsable de lo que toque detrás de. Aunque ya ahora que lo platico con ella, pues sí me confiesa, ¿no? Que ella vivía preocupada, o sea, ella vivía angustiada de saber que yo estuviera bien. O sea, yo recuerdo siempre que le marcaba y que le marcaba y le decía, hola mamita, ¿cómo estás? ¿No? Siempre era el ¿cómo estás? Pero con esa alteración de que supiera yo, bueno, ella si estuviera bien o no yo. Entonces, era con ella. Y posteriormente, ya después cuando entré a la carrera de psicología, lo platicaba con un colega, con ahora colega, ¿no? Un profesor en ese momento, que fue como uno de los parteaguas para que yo decidiera salir. ¿Tú crees que alguien tenía que haberte dicho estás en peligro? Tu mamá, por ejemplo, tus hermanos, por ejemplo, alguien cerca de ti, porque no es con el afán de tratar de culpar a nadie, sino mi punto a veces cuando escucho esas historias es en el entendido de que alguien dice, tú tienes el poder de decidir porque eso es real. A veces yo hubiera querido que alguien me dijera, estás en peligro. Y a lo mejor hubiera avanzado un poco más rápido, porque al final lo descubriste y hoy sabes qué estaba pasando, pero ¿crees que hubiera sido un detonador? Porque me imagino a tu mamá le daba miedo decirte eso porque a lo mejor ya no le contabas cosas, o siempre hay algo que no te deja, pero a ti,
dentro de esa situación, un poco en retrospectiva, ¿crees que vale la pena? Sí, sí, creo que de hecho fue el parteaguas. El que en ese momento, 2018, entraron 2 personas a mi vida que me dijeron, salte de ahí. Uh-huh. Y creo que hubiera sido, sí hubiera sido decisivo el que alguien me hubiera acompañado antes y me hubiera dicho, salte de ahí. Pero yo me guardaba muchas cosas. ¿Te mostrabas feliz? Sí. Yo me guardaba muchas cosas y decía yo, no, o sea, esta es mi relación y pues mejor que me vean así, que estoy bien, ¿no? O sea, y todo estaba bien, ¿no? O sea, teníamos una mesa de billar y compramos un Xbox y la casa estaba maravillosa, no íbamos a fiestas y estábamos bien, pero yo no me sentía feliz, ¿no? Pero estábamos bien, entonces esa era la cara que yo mostraba siempre a la gente y yo creo que por eso nunca nadie me dijo, necesitas salir de ahí. Mis hermanos en algún punto lo hicieron, pero de una manera que a lo mejor yo no había entendido, yo no entendía, ¿no? Mi hermana también, o sea, no era como que muy afín a él. Entonces, siempre era como el mejor evitarme o evitar estar conmigo, convivir conmigo y con él, a decirme las cosas. ¿Y tú sentías? ¿Sí sentías? Sí. Porque eso se siente de repente que te da pena llegar, que sientes que va a haber una fiesta y dices, chin, bajo la cabeza y tratas de ver que si todo el ambiente se más o menos relaja para que todo vaya bien. Y estas son alertas, ¿no? Exacto. Esas son alertas que tú deberías de notar y sentir que si tú no te sientes bien, que si no te hace una mejor persona, algo hay que encontrar. Exactamente, sí. Y ¿sabes qué es lo peor? Que él es, a la fecha no lo sé, pero él era una persona que inspiraba confianza y siempre hacía creer a los demás que él era muy tranquilo. O sea, yo recuerdo que cuando llegué a contar ciertas cosillas de él, lo primero que me decían era, ay, ¿cómo crees? No, pero si él es bien tranquilo. No, pero si él se ve bien tranquilo. Él se ve que es bien lindo. Eso era lo que él reflejaba ante los demás, ¿no? O sea, mi familia, cuando se enteró que ya les empecé a contar todo lo que yo había vivido con él, era oh, qué bueno que terminaste, hija, pero qué bueno que estás bien, porque no sabíamos ni siquiera lo que estabas viviendo con él, ¿no? Ese también fue otro factor que fue un foco súper rojo que yo noté, el alcoholismo. Yo llegaba el viernes y lo único que quería era tomar. Era consumir alcohol, era embriagarme, viernes, sábado y hasta el domingo. Porque para mí era como salirme de esa realidad que estaba yo viviendo. Y era siempre estábamos en fiestas con su familia, entonces viernes llegaba, tomábamos una cerveza porque él era fanático del fútbol, o sea, no cancelábamos planes porque había partido de fútbol, ¿no? Y entonces era como, oye, queríamos ir no, es que hay partido, ¿no? Alguna vez, o sea, sí, no, pero eran partidos de verdad que yo dejaba mi vida a un lado por estar todo el tiempo viendo fútbol, ¿no? O videojuegos, o sea, era su vida, videojuegos. Yo podía irme a dormir a las 10 de la noche y él llegar a las 2 de la mañana después de jugar videojuegos todo el tiempo. Sí. Entonces era una vida súper, ¿no? Claro. O sea, para mí era como, pues estoy casada. No te emocionaba para nada. Entonces, mis amigos me decían eso, ¿no? Es que pues hacíamos las reuniones en casa y era como llegábamos, ya sabes, y me di cuenta que empezaba yo a consumir mucho alcohol. Así que tú te descubriste en un episodio de alcoholismo, de depresión seguramente, de maltrato evidentemente. Exacto. ¿Y en qué punto, porque yo estoy segura que hay un evento que te hace clic en tu cabeza y que comienzas a tomar la decisión? No quiero decir que a partir de ahí decides, aunque tú ya me dijiste que eres de decisiones rápidas, así que a lo mejor me vas a decir que sí rápidamente lo decidiste. El momento, yo creo, fueron 2. Durante ese año que te digo que yo viví como el duelo ahí en la relación, fue porque yo ya no lo quería, ¿no? Yo me di cuenta que ya no lo amaba y yo me daba cuenta que él no me amaba a mí. Entonces, ¿por qué? Porque todo le molestaba, ¿no? Yo decía, bueno, una persona a la que te molesta todo lo que hace, pues no la quieres, o sea, definitivamente, ¿no? Claro. Me corrió varias veces de la casa, iba mi hermana por mí en la madrugada porque pues yo me tenía que salir y no tenía ni a dónde, ¿no? Estábamos en Iztapalapa, entonces Iztapalapa, Tizayuca, pues... Ni siquiera podías correr no, ahí. O sea, y dentro de esas veces yo
recuerdo esta persona que te digo que es un pilar en mi vida, me regaló un termo. Yo me acuerdo que yo le había dicho a este hombre que yo no lo quería, ¿no? Yo ya le decía, es que yo ya no te quiero, ya no hay nada, yo ya le había dicho. Te puedo decir que eso fue en julio, le dije. En agosto le volví a decir, es que yo ya no te quiero, ya no siento nada por ti. No, si esto va a funcionar y vas a ver y somos un matrimonio y nos amamos y me quedaba. La segunda vez que fue cuando conocí a otro amigo, que igual a la fecha sigo frecuentando, yo recuerdo que le hablé a sus papás, porque yo dije, siempre molesto a mi mamá y siempre molesto a mi hermana, pues ahora voy a molestar a su familia. No, pues se súper enojó, ¿no? Me dijo, es que ¿cómo te atreves? Mi mamá está enferma y si le pasa algo es tu culpa, ¿no? Y siempre bajo la culpa, o sea, yo siempre viví bajo la culpa. Creo que ese fue otro de lo que me hizo quedarme, la culpa. Yo vivía sintiéndome culpable todo el tiempo. Entonces, recuerdo que fueron sus papás y su mamá me dijo, yo te recomiendo que si te vas a ir, te vayas. Me dijo, porque esto yo ya lo viví. Mi hijo y yo sé que no cambian. O sea, su hijo ya había tenido otras cosas. Ella lo vivió con su papá. Claro. Entonces me dijo, yo sé que no cambian y él es como mi esposo. Me dijo, yo te recomiendo que te vayas. Entonces fue como, ¿no? Y entonces cuando su papá habla conmigo, me dice, es que esto es un matrimonio y tiene que funcionar. Claro. Lo mismo que él me decía, ¿no? Entonces me voy a la casa de ellos hablan con este hombre y le dicen, es que tú también la has regado, por esto y esto, la descuidas, bla, bla, bla. Y entonces él dice, no, sí va a funcionar. Y regreso, ¿no? Otra vez, ¿no? Recuerdo que igual alguna vez me dijo, pues es que eras una puta. Y le dije, pues sí estás con una. Le dije, ¿quieres o no quieres? ¿No? Dije, porque eso es lo que soy. Y entonces se quedó así y ya no supo ni qué decirme, ¿no? Porque precisamente es el cambio, yo creo que de ese modo que yo tenía de culpabilidad, lo cambié a decir, pues ya, ¿no? Si quieres y si no, pues ni modo. Me enojé mucho y íbamos a salir de viaje con su familia a Acapulco. Y le dije, ¿te vas tú? Dije, porque yo no quiero. Y recuerdo que en ese viaje, o sea, me súper rogó para que fuéramos porque él no quería romper ese de estamos bien delante de su familia. Llegamos al viaje y el viaje... Yo lo sufrí, ¿no? Porque estaba enferma del estómago, tenía cólicos, entonces me sentía mal y recuerdo que me comentó su mamá, ¿no? Ay, ya, Nancy, pues si te sientes mal, pues así te sientes, deja de pensarlo. Y entonces me acuerdo que me enojé mucho en esa ocasión porque dije, bueno, o sea, ahora hasta de la mamá voy a recibir los malos comentarios, ¿no? Sí, o sea, yo siempre fui como, pues, de respeto, ¿no? De respeto, de decir, pues es la mamá, es el papá, ¿cómo les voy a contestar así, bla, bla, bla? Y entonces empezaba yo a contestar ya mal, ¿no? Regresamos del viaje y me dices que te portaste mal en el viaje, grosera, que no. Le dije, ¿tú no entiendes que ya no te quiero? Le dije, ¿en serio no entiendes que ya no te amo? Le dije, ya no hay nada que me una a ti. Le dije, déjame ir. Y me dijo otra vez, no, va a funcionar. Y otra vez me quedé, ¿no? Pero en esos momentos yo ya estaba terminando la escuela. Entonces, pues ya teníamos pagado el viaje de graduación, estaba pagando la graduación. Yo no trabajaba ya en ese momento porque me estaba enfocando completamente a la escuela. Entonces, él estaba pagando todo eso y dije, bueno, pues ya, ¿no? O sea, lo último. En enero me dice, hay un viaje. Dice, tenemos un viaje, ya pagué un viaje a Oaxaca. Y dije, oh, vaya, ¿no? Están cambiando las cosas, ajá. Sí, claro, pobre ingenua, con su familia. Y fallece mi abuelita, la mamá de mi mamá. Entonces voy, acompaño a mi mamá y le digo, llego con mi mamá y le digo, mamá, voy a dejar ya a esta persona. Y me dice, ok. Me dice, sí, hija, pues es tu casa, lo que tú quieras. Estaba yo en entrevistas para trabajar. Para esto me habían regalado mi amigo un disco y yo lo había metido abajo de mis cosas, ¿no? Y entonces me marca, yo acompañando a mi mamá en su dolor, acompañando a mi mamá en su momento de pérdida de su mamá. Muy vulnerable. Me marca y me dice, eres una, ¿no? Y yo, ¿qué? Y me dice, me estás engañando, me estás mintiendo. Y yo, ¿de qué hablas? Me dice, ¿quién te regaló algo? Y luego caí y dije, el disco. Le dije, sí, un amigo me regaló un disco. Me dijo, ves, sigues haciendo lo mismo y metiéndote con él y con ellos y que no sé qué. Y yo dije, o sea, ni siquiera estás respetando el duelo, ya no mío, de mi mamá, ¿no? Y entonces me dio mucho coraje y le dije, ¿sabes qué? Mañana hablamos. Y le colgué, ¿no? Me fui con mi mamá a quedarme, regresé, fui a la casa
Y llego y empecé a pasar toda mi información de la computadora a mi memoria, empecé a guardar mis cosas y cuando llego me doy cuenta que el disco está deshecho, ¿no? Triturado en el bote de basura. Y dije, es que si hubiera estado yo aquí, eso me hubiera pasado a mí. Y entonces me dio mucho miedo, pero fue como, en ese momento me acordé de mi abuelita y dije, mi abuelita sin escuela, sin carrera, con 7 hijos, dejó a su marido y pudo salir adelante, yo puedo. Y acababa de fallecer. Y entonces yo creo que fue mi momento de honrar la memoria de mi abuela. Ay, qué historia. Fue el momento de honrar la historia de mi abuela y decir, si ella pudo, yo puedo. Porque yo tengo una carrera y no tengo hijos. Bueno, Nancy, cualquiera puede. Sí, definitivamente. No sabes que puedes. Exactamente, pero necesitas agarrarte como de algo, ¿sabes? Sí. Y entonces, en ese momento yo pensé en mi abuela que acababa de morir hace 3 días y dije, es el momento. Y entonces llegó y como si nada, así, de un modo muy psicópata, llega y me dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y yo así de, ¿qué onda con este loco, no? Y entonces le dije, ¿sabes qué? Necesitamos hablar. Tú no me amas. Le dije, ya la verdad es que no funciona esto. Le dije, pues ya, o sea, hay que terminar por lo sano. Y platicando, ¿no? Y entonces de repente se queda callado y me dice, ¿ya terminaste? Y le digo, sí, pero sacó su celular, ¿no? Antes. Me dice, ¿ya terminaste? Y le digo, sí. Me dice, pues me debes 250,000 pesos de todo lo que he invertido en ti en tu carrera. Y le dije, ¿qué? Le dije, bueno, pues eso lo solucionas con mi hermano. Le dije, porque yo no me voy a meter en temas de dinero. Le dije, si se trata de deber, pues ya veremos ya cómo nos toca. Le dije, por el golpe que me diste. Porque me pegó 2 veces. Entonces le dije, ya veremos. Le dije, voy a meter la demanda. Le dije, ya vemos quién le debe a quién. Entonces en ese momento empieza él a agarrar mis cosas, ¿no? Empieza a agarrar él mis cosas. Yo me quedo en el sillón para dormir, ¿no? Y él se queda en el cuarto y empiezo a escuchar ruido, ¿no? Y dije, ¿qué está pasando? Y veo que está tirando mis cosas al suelo. Y fue como, no sé, o sea, yo creo que ese momento de ira de todo lo que me había hecho, me acuerdo que hasta lo cargué. O sea, él es una persona de 1,80 de alto, y no estaba delgado, ¿no? O sea, estaba robusto. Y me acuerdo que lo cargué y lo aventé a la cama y le dije, no toques mis cosas. Le dije, yo me voy a ir. Dije, yo me voy. Le dije, deja mis cosas en paz. Le dije, no, te estoy ayudando. Le dije, ni que me estás ayudando. Le dije, no. Le dije, no toques mis cosas. Y entonces empezó con otra manipulación que en ese momento luego capté. Empezó, ay, es que yo, y así, ¿no? Súper deprimido. Le dije, ya nada te funciona conmigo. Le dije, ya no te amo. Le dije, ya me voy. Y le marqué a mi hermana. Le dije, hermana, ¿puedes venir por mí? Bla, 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 ese mismo día. Ese es otro punto importante para remarcar. Si tomas la decisión, creo que hay que hacerlo ya. Ajá. Y entonces, no sabes si mañana vas a tener la fuerza para hacerlo. Exactamente. Te pasó muchas veces. Sí, así es. Y así fue. Así fue. Entonces le marqué a mi hermana, me dijo, sí, vamos para allá. Mi cuñado también me apoyó mucho. O sea, mi cuñado me dijo, sí, yo voy por ti. Y fueron, ¿no? Fueron 12 de la noche, estábamos bajando maletas, bajando cosas. Dejé cosas que también digo, hoy, ¿no? Bueno, ya ahorita, ya, lo dejo ir. Pero fue ese momento. Y creo que lo más duro de eso es aguantarte y ¿cómo podría decirlo? Como respetar esa decisión. Porque en otros momentos ya me había corrido de la casa y ya me había ido. Pero regresaba. Y en esta ocasión fue diferente porque dije no, y me fue a buscar y me seguía buscando. El día del aniversario, lo que en 8 años no hizo, me mandó un ramo de rosas blancas pidiéndome perdón, diciendo que podíamos regresar. Y yo dije, ¿y ahorita ya para qué lo haces, no? Pero yo ya estaba muy centrada en que yo ya no quería estar con él. O sea, yo ya no quería estar con una persona así. Ya no lo querías, tú ya te habías dado cuenta de eso. ¿Y ahí terminó? Y ahí terminó. Ya no hubo después intentos de hacer nada. Pues estuvo buscándome todavía cuando mi hermano metió la demanda de divorcio. No estamos divorciados todavía, pero tenemos que hacer. Y de hecho, hasta bloquea a su papá, ¿no? Bloquea a sus familiares porque me seguían buscando, ¿no? Oye, que ya no nos quieres, o que le dije, miren, la verdad es que para mí es un proceso difícil. Permítanme vivirlo separada de ustedes. Dije, yo no tengo problema en que en algún futuro podamos a lo mejor tener algún contacto, porque no tengo nada en contra de ustedes. Pero por el momento necesito cerrar todo bien con ustedes.
Oye, y hoy ya estás en otro punto de tu vida, ¿no? Muy diferente. Ya estás en un punto Sí. diferente, pero ¿qué es lo que te hizo sanar después? O sea, porque es muy interesante porque después entras en un proceso otra vez un poquito de Sí. culpa, un poquito de estoy sola, nadie me va a querer, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Todas estas Sí, sí, cosas que sí. te podrían hacer como volver, ¿no? Ujú. Así que me importa mucho compartir qué te sacó adelante, Sí, qué haces hoy que te hace tener ganas de vivir. claro. La terapia, definitivamente. La Ujú, terapia es un ujú, factor muy ujú, importante. El ujú, no perder el contacto con estas dos personas que te dije que fueron pilares. O sea, el ujú, que me dijeran, sal de ahí y que cuando ya salí de ahí no me dejaron así como al aire, ¿no? Sino que ujú. siguieron, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Eh, retomar mi vida. Creo que me perdí durante mucho tiempo. Mucho tiempo no sabía quién era Nancy. Porque Nancy era una cosa antes de él y es una cosa diferente con él y es una completamente diferente después de él, ¿no? Claro. Eh, retomar mi seguridad, retomar la persona que era, mis planes, mi vida. eh, amigos, digo, no soy como tanto de amigos, pero sí el de repente marcarle a alguna amiga o el de repente irme a hacer lo que yo quiero hacer sin que nadie me esté preguntando qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, el trabajo también me dio mucho, mucho poder, Claro. ¿no? El conocer a mi nueva pareja, ¿no? O sea, que sea una relación completamente diferente a lo que yo viví, eso es algo que me mantiene de pie. El vivir por mí, para mí. A veces suena egoísta, pero yo siempre creo y siempre he creído como psicóloga que parte de la terapia es volverte egoísta, Ujú, porque solo de esa manera te puedes salvar. ujú. O sea, te ayudas tú y después a lo mejor puedes voltear a ver al otro. Sí, sí, es el Ujú. famoso salvavidas en el avión, ¿no? O Exactamente. sea, lo pones primero tú y después puedes hacer que Algo por los demás. ayudar un poco más a los Así demás. es. Sí, son decisiones muy, muy grandes, ¿no? Sí, Bueno, ya entrando como en esta etapa un poco más de reflexión sí, sí, y un sí. poco más como para justamente tratar de compartir con los demás, es muy importante entender qué hace falta en la educación, porque tu Ujú, historia es una historia que viene de una mujer con mucha fortaleza ujú. y que aún así pudo caer en Sí, esta situación. sí, Entonces, imagina ahora gente que viene de otro contexto, ¿no? sí, claro. Bueno, tú lo debes saber justo por tu profesión, Ujú, que es mucho más fácil entrar en una vulnerabilidad y caer en cosas sí, como esta. Pero ¿qué debería de cambiar entonces en la educación, ujú, en incluso el gobierno, en sí, fundaciones? ¿Qué nos deberían enseñar como para que fueras capaz de tomar decisiones más rápido? No digo de equivocarte, ujú, porque la verdad es que creo que es válido sí, sí, equivocarte, sí, sí. no darte cuenta, no es para Claro. decirle a nadie, estaba enfrente de tus ojos y no lo Sí, notaste. exacto, sí, no. Son cosas que no van a cambiar y eso está bien, Ujú, pero que sí herramientas necesitamos sí, para que podamos cambiar un poco y ser más ágiles y más eficientes, diría yo, ujú. en tomar las decisiones. Creo que este cambio feminista Ujú, que nos ha volcado mucho ahora, actualmente, nos está ayudando mucho. Parte de lo que como sociedad, a lo mejor no como parte del gobierno, pero sí como sociedad tendríamos que empezar a hacer es dejar de educar a las niñas en la competencia con otras niñas. El decirle, es que ella es más bonita, es que ella tiene un vestido más bonito, es que ella, el cosificar, el objetizar a las mujeres, eso, creo que es eso. ¿Por qué? Porque yo sabiendo que a lo mejor la vecina de abajo, yo le podía decir, oye vecina, ayúdame, eso te nos ayudaría limitaba. mucho. O sea, porque siempre creemos pensando que la otra nos va a criticar, pensando que la otra está compitiendo con nosotros, pensando que la otra no nos va a ayudar o se va a burlar o nos va a criticar o cualquier cosa, ¿no? Creo que eso es como sociedad, algo que tenemos que empezar a aprender, que mi compañera no es mi enemiga, es mi compañera, es una persona con la que puedo tomar la mano porque aparte no sabes la historia que ella tiene, ¿no? Claro, Entonces, eso por red de parte apoyo. de la sociedad, exacto, el tener una red de apoyo de mujeres para mujeres, porque sí tenemos a los hombres y sí nos ayudan y sí nos protegen y lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor en este sentido romántico de las relaciones, pero como amiga, como mujer, ¿qué es lo que te hace falta a ti? Pues otra amiga mujer que te entienda en ese proceso, ¿no? Que te tienda la mano y te diga, oye, yo estoy aquí, ¿no? Ujú, Eso creo que me faltó a mí en ujú. cierto punto.
como gobierno yo creo que sí generar esa equidad, ¿no? Se empezó con el tema de los pantalones, ¿no? En las escuelas. Ajá. Eso es como algo muy básico, porque tú como niña quieres jugar, no quieres estarte cuidando la pierna y que no te vean, o quieres jugar, quieres brincar, quieres esa equidad de género. Creo que eso es algo que puede empezar a hacer el gobierno mucho, ¿no? En fundaciones precisamente este apoyo a las mujeres, porque a lo mejor tomas terapia, pero pues lo enfocas a otras partes, ¿no? Otras cosas de tu vida. Pero una terapia enfocada desde la parte feminista, desde lo que es este ambiente de mujeres para mujeres, ¿no? Estos círculos a lo mejor de mujeres de sanación, estas fundaciones que puedan meter como círculos de mujeres en donde puedan platicar todas, ver que hay otra que está viviendo a lo mejor lo mismo que tú o algo diferente, pero, ¿no? Tiene que ver con... creo que eso nos ayudaría mucho. Eso sería muy bonito, Sí. que lo visualicé ahorita y creo que es Sí. interesante. Nancy, ¿escuchas podcasts? ¿Lees algún libro? ¿Algo que crees que puede ayudar a cambiar un poco la forma de pensamiento? Sí, a mí me gustan mucho las películas. Ajá. Mucho las películas. Sí. Una película que me gusta mucho, que podría recomendar, es la de Comer, Rezar, Amar. Ajá. Porque habla mucho de esa parte, ¿no? De dedícate a ti, para ti, por ti. Creo que nos centramos mucho en la diferencia de género, pero también hay que hablar como personas que nos hace falta a nosotros para ser felices. Y a lo mejor por eso ponemos tanto de nosotros en otra persona que a lo mejor no lo merece o no se lo gana, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, Forrest Gump, porque algo que me gusta de ese personaje es que él vive para él. Y él está muy relajado, ¿no? Y a lo mejor tiene un problema cognitivo, pero ese problema no influye en que él esté feliz, ¿no? Claro. Y eso me gusta. Me gusta mucho Grey's Anatomy, ¿no? Sí. Y Grey's Anatomy tiene un icono que yo considero que es... Que ibas a ser doctora. Así que iba a ser doctora, exacto, ¿no? Entonces, sí. Es Cristina, no es la protagonista, es Cristina, sí. Cristina Yang, que dice, no me interesa casarme, no me interesa tener hijos, porque ella vive para ella, ¿no? Y ella es feliz con lo que ella tiene. Y también tiene momentos de vulnerabilidad en donde también se ve engañada por su esposo, y aún así sabe salir adelante y dice, pues si tú te quedas, ¿no? Yo soy el sol y voy a brillar, ¿no? Entonces ese mensaje nos hace falta mucho a nosotras. Podcast no escucho tanto, voy a empezar ya a escucharlos. Buenísimos. Sí. Bueno, sí. Casi para terminar, y ya que tú lo viviste y hoy estás en otro punto, ¿cuál es tu opinión sobre el matrimonio? Que hay que saber escoger a la persona con quien te vas a casar. A lo mejor no escoger de que, tú sí me convienes, tú no, pero la persona con la que te casas influye mucho en tu vida, en todos los ámbitos de tu vida, hasta en cómo te relacionas con tus papás, en cómo te relacionas con tus hermanos, en cómo te relacionas con otras personas, ¿no? Yo, desde que conocí a mi pareja, que ambos veníamos de relaciones así, ¿no? Él sufrió también por su parte maltrato y yo sufrí el mío, ¿no? Entonces, acordamos tener una relación bonita. Y entonces dijimos, ya, sin tonterías, sin nada de eso, y adelante, ¿no? Y entonces cuando acordamos esto, me doy cuenta que mi círculo social empieza a generarse de una manera más sana. Ya no tengo amigos que se la pasen bebiendo todo el tiempo, ya no tengo amigos que todo el tiempo estén buscando la borrachera, ¿no? Empiezo a tener amigos más sanos con quien comparto a lo mejor un café, ¿no? Con quien comparto deporte, con quien comparto otras cosas que son más sanas para mí y que antes me llenaban mucho y que después dejé de hacerlas, ¿no? Claro. Entonces, creo que con la persona adecuada, el matrimonio es hermoso. O sea, lo estoy viviendo y es maravilloso despertar al lado de él y verlo y sonreír, ¿no? Porque está ahí, o despertar y hacernos bromas porque estamos felices de estar juntos. Yo ya no le tengo miedo a mi pareja. Yo puedo estar dormida tranquila, babeando sin problema porque me siento tranquila. Eso es algo que me gusta. Muy bien, vamos a la última pregunta. Muy bien. ¿Cuál es tu superpoder? Lo estuve pensando mucho. Creo que ahorita convivo con chicas más jóvenes que yo, porque es mi equipo de trabajo, y con más, ¿no? Con más personitas que son, pues, de mi rango de edad, un poquito más jóvenes.
creo que ser empática sin ser simpática. Ujú. Porque hubo un tiempo que me apropiaba los problemas de los demás y los vivía y me enojaba y hasta me dolía la cabeza, ¿no? De pensar en cosas así. Darles un consejo, pero sin tomarme a pecho lo que ellas estén viviendo, porque finalmente son sus decisiones y ellas tienen que vivir lo que tienen que vivir. Yo no creo que necesites el dolor para aprender, porque de poder decidir, yo hubiera decidido no vivir todo lo que viví con esta Claro. persona. No, No creo que era necesario. Sí, yo no lo necesitaba, pero sí maduré muchas cosas gracias a eso. Claro. Entonces creo que ser empática. Así que eres la persona con la que pueden ir para hablar. Para hablar. Nancy, muchas gracias. Te agradezco mucho tu testimonio, tu tiempo, la apertura con la que lo hiciste. Va a ser un éxito. Te agradezco mucho. Mucho. Gracias a ti por la invitación y por todo. Y cuando gustes, pues aquí nos tendrás.